Bueno, vamos a presentarle al Señor esta palabra. Vamos a hablar de las mordeduras de serpientes, pero no de la cobra y la víbora, de la otra serpiente, de la serpiente antigua, del diablo, de Satanás. Aleluya. Vamos a presentarle al Señor la palabra. Tony, preséntale al Señor la palabra. Padre Dios del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, yo te presento esta palabra, Señor, que tú ya la has mandado a tu siervo Rafael, Padre, para que él la transmita, Padre celestial, Señor. Te doy muchísimas gracias y te ruego, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y que seamos restaurados en esta tarde. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un hombre en la Biblia que es el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra, exceptuando, claro está, a Jesús, porque Jesús no fue un hombre sabio. Jesús no fue un maestro sabio. Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne. Eso es superior. Jesús es más. Jesús no es un hombre sabio. Jesús era la sabiduría misma de Dios hecha carne. Pero aparte de Jesús, la Biblia dice de un hombre que Dios le dio sabiduría, Salomón, un hombre que creía en su Dios y que amaba a su Dios. La Biblia dice que cuando nació Salomón, Dios amó a Salomón. Cuando lo vio nacer, Dios lo amó, porque representaba la restauración de su padre David después de su pecado. Por eso su nombre Salomón significa pacífico, pacificador, lleno de paz. Y Dios lo amó. Y dice la Biblia, cuando este niño creció, se hizo un hombre, dice la Biblia que Salomón amó a Dios. Una cosa es que Dios te ama y otra cosa es cuando tú respondes al Dios que te ama, amándole de igual manera. Y dice la Biblia que Salomón amó a Dios. Pero hubo una etapa en su vida donde Salomón comenzó a coquetear con las tinieblas. Comenzó a juguetear con las tinieblas de afuera. Se buscó mujeres que adoraban a dioses extraños. Se hizo una reina de más de 700 esposas. Enloqueció en su lujuria, traspasó los límites y jugó con las tinieblas de afuera. Cuando él vuelve, escribe este versículo. Adelante, Stephanie. El que hiciere hoyo, caerá en él. El que comience a juguetear con las tinieblas, el que comenzare a hacer hoyos espirituales, el que comenzare a bailotear con los demonios, caerá en él, caerá en esos hoyos. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. La RAE, la Real Academia Española, dice que aportillar es romper, destruir, quebrajar una pared o muro para entrar o salir de ella. Y Salomón expresa su experiencia diciendo: yo he cavado hoyos espirituales, yo he jugado con los demonios y he caído en ese hoyo. Yo he aportillado vallado, yo he aportillado la protección que Dios me daba, ¿verdad? Y a mí me picó la serpiente. Por eso es que el título de esta palabra es mordeduras de serpientes. Vamos a hablarle un poquito de la serpiente antigua. A los nuevos les viene bien y a los viejos nos viene bien recordarlo. ¿Quién es la serpiente antigua que apareció en el huerto del Edén y que aparece al final de la Biblia en el Apocalipsis? La Biblia habla de que cuando Dios estaba creando sus firmamentos, sus mundos, sus cosmos, dice la Biblia que Él creó a los ángeles, a los arcángeles,
a los serafines, a los querubines, un ejército angelical. Y Dios estableció una estructura piramidal o triangular y comandaba a los ejércitos. La Biblia dice que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Él comandaba esos ejércitos celestiales y espirituales. Y dice la Biblia que Él creó a un arcángel poderosísimo llamado Lucero. La Biblia le llama el querubín protector. Estaba creado por Dios para proteger el trono de Dios. Y había multitud de contrataciones en Él. Él era el que ejecutaba cosas que entraban y salían desde el trono de Dios. Era el querubín protector, llamado Lucero. No había otro ángel por encima de él. Él estaba por encima de todos los ángeles y de todos los arcángeles que Jehová Dios había creado. Aún el arcángel Miguel estaba debajo de él. No había otro. Lo único que había por encima de él era el lugar del testimonio, el monte alto del testimonio, donde habitaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la Biblia dice que se halló en él orgullo y vanidad. ¿Y cómo sería este arcángel protector, este arcángel poderosísimo de Dios? Dios le confirió secretos a este arcángel que no se los confirió a ningún otro ángel. Dios delegó en él autoridad y cosas que él no se las delegó a ningún otro ángel o arcángel. Y la Biblia dice que este arcángel, porque Dios lo creó con una doble vertiente en su interior, con una libertad en su interior, donde él podía mantenerse sujeto, obediente y amando a su Creador, o él podía sublevarse y rebelarse contra su Dios. ¿Y cómo sería este arcángel protector? Luzbel, tenía otro nombre que era Luzbel, bella luz. Y dice la Biblia que se halló en él maldad, se engendró en él la maldad, y dijo: derrocaré a Dios y me sentaré en el monte alto, en un único lugar que hay en los cielos, que a mí no se me es permitido estar, donde está el Dios Padre, donde está Dios Hijo y donde está Dios Espíritu Santo. ¿Qué alto poder de manipulación no tenía este arcángel protector? Que usó todo lo que Dios le había dado para preparar un asalto al trono de Dios, para derrocar a Dios. ¿Qué poder de persuasión no tendría que de cada 3 ángeles que él le hablaba, uno se iba con él? A cada 3 ángeles o arcángeles que él le decía su plan secreto para derrocar el trono de Dios, uno se iba con él. Y una tercera parte de los ejércitos de Jehová se fueron con él. La Biblia dice que Jehová Dios, por supuesto que lo lanzó fuera, lo desterró a un planeta llamado Tierra. Porque dice la Biblia que aquel que se enorgullece será humillado. Y este ser que quiso sublevarse contra Dios fue lanzado a la tierra. Dios lo quitó del cielo y del firmamento y lo lanzó a la tierra. Y en un planeta llamado Tierra, él vino con toda esa tercera parte de los arcángeles celestiales, y allí él tenía su destierro y su lugar de destierro. De ahí que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos en la tierra debido a las tinieblas que vinieron sobre la tierra. Y dice la Biblia que las tinieblas, todo ese poder maligno, estaban sobre la faz del abismo, rodeando la tierra. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios comenzó a manifestar su plan secreto. Y entonces Dios creó a un ser llamado Adán y a una mujer llamada Eva, para que fueran los señores de la tierra, para que terminaran de ejecutar los juicios de Dios sobre Lucero y sobre todos sus ángeles y arcángeles que habían seguido con él. El plan de Dios es que su hombre y su mujer, ese matrimonio precioso llamado Adán y llamado Eva, era la cabeza federal de Dios en la tierra. Eran los representantes legales de Dios en la tierra. Los delegados del gobierno de Dios en los cielos, en la tierra, eran Adán y Eva.
Y tenemos que Adán y Eva vivían en la tierra en la luz de Dios. Y dice la Biblia que en las tinieblas de afuera habitaba Lucero, ya convertido en Satanás o el diablo. Y Dios permitió que Adán y Eva viviesen en la tierra, en la parte de luz, de claridad, en la parte de vida. Y allá en la tierra, en las tinieblas de afuera, habitaba el diablo, Satanás, Lucero. Y Dios estableció que Lucero pudiese hablarle a Adán, o pudiese hablarle a Eva. No podía hacerle nada. El diablo no podía hacerle nada a Adán. No podía tocar a Adán. No podía tocar a Eva. Adán y Eva estaban por encima de Lucero. Por haberse sublevado contra Dios, ahora estaba debajo de los pies de Adán y debajo de los pies de Eva. Y Adán y Eva iban a terminar de ejecutar los juicios de Dios, iban a terminar de pisarle la cabeza. Pero Dios permitió que Lucero ahora, diablo, Satanás, engañador, le hablase desde las tinieblas de afuera. Y Satanás le habló desde las tinieblas de afuera. Y Adán y Eva sucumbieron en engaño. Y Lucero, ahora Satanás, dice la Biblia que por la desobediencia de Adán y Eva, el diablo entró, el mal entró, las tinieblas de afuera entraron dentro. Y ese ser maligno se convirtió en el príncipe de este mundo. Él se nutría de los pecados y las desobediencias de la humanidad. Los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y la desobediencia de Adán y Eva se quedó en pañales cuando empezaron a ejecutar desobediencia tras desobediencia. Los hijos de Adán y Eva, los nietos de Adán y Eva, toda la humanidad que se fue multiplicándose y procreándose, comenzaron a ejecutar maldades y pecados, que eso lo que hacía era liberar demonios y liberar demonios y liberar demonios de la oscuridad de afuera. Entraban ahora dentro de la humanidad y la tierra entera se llenó del poder del diablo y comenzó Satanás a ejecutar su dominio sobre toda la humanidad. Y dice la Biblia que la humanidad entera estaba debajo del maligno por el derecho legal que le daba el pecado de los hijos de los hombres. Demonios especializados en brujería comenzaron a entronizarse sobre la humanidad. Y hay tronos demoníacos de brujería, de hechicería, de adulterio, de drogadicción, de homicidio, de borrachera, de violencia, de terrorismo, tronos demoníacos por toda la humanidad. Y toda la humanidad estaba debajo de las tinieblas que ahora estaban arriba. El poder de las tinieblas. Satanás se frotaba las manos. Pero dice la Biblia que Dios profetizó con las tinieblas y profetizó con la serpiente y le dijo: un hijo de hombre, un hijo de una virgen, un hijo de una mujer vendrá y te aplastará la cabeza y volverá las cosas al principio. Y dice la Biblia que 4000 años después Dios envió a su hijo Jesús. Y ahora hay un nuevo conflicto, una nueva guerra entre un segundo Adán que como hijo del hombre se enfrenta a las tinieblas. Y dice la Biblia que en un monte llamado Calvario, dice la Biblia que el hijo del hombre se enfrentó como hombre a las tinieblas. Jesús respetó las leyes humanas y como hombre se enfrentó a las tinieblas. Y todo el derecho legal que tenía Satanás para estar por encima de la humanidad, Jesús como hombre se los quitó, porque Jesús se vistió de la culpabilidad del hombre. Jesús atrajo sobre sí el pecado de toda la humanidad y todo el derecho legal que tenía Satanás a causa de los pecados del hombre. Cuando Jesús se viste del pecado de la humanidad y se viste de la culpabilidad del hombre, se enfrenta él a los príncipes demoníacos. Primero él vive 33 años sin mancha, sin pecado, ni pecados de pensamiento, ni de obra, ni de omisión, ni de intención.
Él no fue 90% santo, ni 99% santo. Él fue 100% santo. Y el que fue 100% santo, Satanás no tenía dominio sobre él, tenía dominio sobre toda la humanidad. Pero cuando el Padre, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, arranca el pecado y la culpabilidad de la humanidad de todos los tiempos y se los coloca a Jesús, y ahora se enfrenta a él, a los poderes del infierno, lleno del pecado de la humanidad de todos los tiempos, lleno de todas las lujurias, el adulterio, la fornicación, la brujería, hechicería, violencia, todo. Y dice la Biblia en el Salmo 22 que aparecen allí los leones, los búfalos, los toros de Basán y los perros contra el Hijo del Hombre que está muriendo en una cruz. Satanás dio una orden y dijo: todos los demonios dejen todo lo que tengan que hacer y vamos a oprimir a ese hombre que está muriendo en una cruz para hacerlo caer, para hacerlo pecar. Y allí estaban los tronos de príncipes, de potestades, de gobernadores y de huestes, el poder del león, el poder del búfalo, el poder del toro de Basán y el poder del perro. Cuadrilla de malignos los rodearon. Pero dice la Biblia que aguantó hasta el final. Como hombre triunfó. Y sus últimas palabras fueron: Satanás, consumado es. Él ejecutó un juicio. Y él dijo: ahora es la hora de las tinieblas. Y ahora el príncipe de este mundo es juzgado. Y Jesús, como el Hijo del Hombre, triunfó sobre Satanás y rescató a la humanidad. Y ahora nosotros estamos por encima en Cristo Jesús. Los demonios están debajo, las tinieblas están debajo. Todo espíritu inmundo que te ataque está debajo de tus pies si tú permaneces en Cristo Jesús. Ahora Jesús, el Hijo del Hombre, volvió de nuevo la cosa. Y ahora los poderes del infierno están debajo de la humanidad en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros podemos ir donde un demonio inmundo tenga derecho legal contra una persona y podemos decir: en el nombre de Jesús de Nazaret, que te pisó la cabeza, suelta esta vida ahora. En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo y nos obedece, porque vamos en el nombre de Cristo Jesús, que se enfrentó a la tiniebla. Nosotros ahora estamos arriba y Él está debajo, porque toda la materia prima que le daban el derecho legal a Satanás, nuestros pecados, fueron juzgados. Mira, cuando un hombre practica la brujería, un demonio inmundo de brujería tiene derecho a estar ahí. Pero cuando ese hombre acude a Jesús, inmediatamente ese derecho legal se le quita. Porque esa brujería estuvo en Jesús y Jesús fue castigado por esa brujería. Por lo tanto, este hombre que se arrepiente y viene a Jesús está libre. Jesús le quitó el derecho legal. Nuestros pecados le dieron derecho legal a las tinieblas, pero Jesús le quitó el derecho legal. Y ahora dice la Biblia que cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora cuando alguno o alguna está en Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde está Jesús. Ahora de nuevo, ¿dónde está la tiniebla? Afuera. Por eso dice Jesús unas horas antes de morir: ahora el príncipe de este mundo es juzgado. Ahora yo voy a juzgar al príncipe de este mundo y voy a echarlo fuera. Y yo decía: Padre, ¿pero fuera de dónde? Y él me dijo: hijo mío, fuera de la humanidad. El griego ek significa fuera de la humanidad. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él echa fuera las tinieblas. Adán metió las tinieblas dentro. Jesús sacó las tinieblas de la humanidad. Jesús saca las tinieblas de ti. Tú estás libre, estás arriba y no abajo. Y ahora que estamos en la luz y que las tinieblas están fuera, Dios nos ha dado victoria total. Jesús en la cruz del Calvario no destruyó parte del imperio satánico. Él destruyó totalmente al enemigo. Por eso es que cuando Él pisó en Gadara y la unción del Padre estaba sobre Él, y había un endemoniado allí, el gadareno,
Nadie podía acercarse, pero habían allí miles de demonios en este gadareno. ¿Cómo sería la unción de Jesús? Que aquel gadareno vino de rodillas diciendo: te conozco, eres el Santo de Dios y sé a lo que has venido. Has venido a destruirnos antes de tiempo. Los demonios sabían que Jesús vino a destruir los poderes del infierno. Has venido para destruirnos antes de tiempo. Jesús vino a destruir todo el imperio del mal. Y hay que si lo hizo en la cruz del Calvario, cuando le pisó la cabeza, Jesús ha destruido los poderes del infierno. Tú estás libre por completo, porque Jesús triunfó. Y ahora toda aquella persona nacida de nuevo, ahora ha sido trasladada del poder de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora Dios te ha dado victoria total. Total. Pero a la vez te ha dado una responsabilidad. Aquí está la responsabilidad. Adelante el texto. Ay, no, el otro. Este. No cabe hoyo. No juegue con las tinieblas, porque el que cava hoyo caerá en él. No aportille el vallado. Dios te ha dado una protección, una valla, un vallado. Y las tinieblas están fuera y tú estás dentro. Pero si tú aportillas vallado, te morderá la serpiente. Porque todo aquel que aportillare vallado le morderá la serpiente. Salomón dijo en su libro, entre líneas: yo he aportillado el vallado. Yo conocía la protección de Dios. Dios me tenía protegido. Dios tenía protegida mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi vida, mi pueblo, mi reino, mi corona. La gente que yo amaba estaban protegida dentro. Y yo comencé a aportillar vallado. El que aportillare vallado le morderá a la serpiente. Salomón comenzó a aportillar vallado. Y bien que le mordió la serpiente. Porque el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Bueno, solo hay un lugar donde estamos protegidos de las tinieblas de afuera. Solo hay un lugar. Y ese lugar se llama la bendita palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios como yo vi una vez una señora que fuimos a liberar, y cuando entré en su cuarto, tenía el cuarto entero con hojas de Biblias arrancadas, pegadas en la pared, porque ella pensaba que eso podía protegerla del diablo. La palabra escrita de Dios en la pared no vale para nada. La palabra de Dios obedecida en mi corazón es un muro inquebrantable y el diablo ahí no puede tocar, porque Dios lo reprende y le azota. El diablo no te puede tocar. La Biblia dice que el diablo no nos puede tocar cuando tú estás sujeto y dentro de los confines de su palabra. La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, el someterse a los decretos de Dios, a los designios de Dios, te da un lugar seguro y protección total. Dios no puede tocar tu matrimonio, pero si tú cometes adulterio, el diablo puede tocar tu matrimonio. Si yo comienzo a juguetear con las brujerías y comienzo con los signos del zodiaco y a llamar a un número de teléfono de un brujo, eso es aportillar el vallado. Y aquel que aportillar el vallado le morderá a la serpiente. Dios entregó a su Hijo para rescatarte del poder de las tinieblas. Y ahora tú tienes la responsabilidad de vivir sujeto a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios.
El que aportillar el vallado le morderá la serpiente. La Biblia habla, hermano, en Eclesiastés 10:8 ya lo hemos visto, y en Efesios 4:7, mira lo que dice la palabra. A ver, Efesios 4:8, a ver si es Efesios 4:8. Bueno, lo sabemos de memoria, no pasa nada. Dice así la palabra de Dios en Efesios: ni deis lugar al diablo. No lo busque, Stephanie. Ni deis lugar al diablo. Cuando uno comienza a darle lugar al diablo, comienza a darle derecho legal. No podemos darle lugar al diablo, porque los poderes de las tinieblas, miren, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Desde el día que tú fuiste trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, Satanás te odia ahora el doble, porque tú representas una traición a su reino y porque tú representas una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso David, cuando venció a Goliat, Satanás se la tenía jurada y lo esperó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. 20 años después de esto, él aportilló vallado y vino con furia contra David. Él comenzó a cavar un hoyo y cayó en él. ¿Sabe por qué dice la Biblia que Satanás está como león rugiente? Satanás está como león rugiente porque los hombres sabemos que los leones solo comen carne viva. El león no es carroñero. El león mata para comer. Él ve un animal muerto y pasa. Hay animales carroñeros. El león no es carroñero. El león se despierta su instinto de matar cuando ve presas bien vivas y bien corriendo y bien saludable. Satanás persigue las presas vivas, y la única carne viva que hay en la tierra es la carne de los creyentes, nacido de nuevo. Usted está vivo, tiene el sello de Dios, y Satanás lo odia y va por usted. Él prefiere asesinar y matar y destruir un matrimonio cristiano antes que 100 matrimonios inconversos. Él prefiere destruir a un hombre de Dios que haya caminado bajo la unción que 10.000 hombres que no conocen a Dios. Satanás está como león rugiente, en derredor por fuera, porque no puede entrar, pero está dando vueltas y diciendo: como alguno se despiste, como alguno me abra el portillo, como alguno salga fuera de la protección, voy para devorarlo. La Biblia dice que está buscando a quien devorar. Y los demonios, hermanos, no son como los hombres. Los hombres, por malo que sea un hombre, por mala que sea una mujer, hay un poco de luz en ellos. No se han depravado 100%, pero los espíritus inmundos, esos seres angelicales, se han ratificado en su rebelión y son 100% maldad. No tienen escapatoria, no hay plan de redención para ellos. Jesús no ha muerto por ningún ángel, porque ellos han ratificado en su maldad. Se han vuelto, se han tornado, no hay misericordia en ellos. No hay un ansia de sangre implacable, no hay cuando ellos dicen: ya está, no voy a hacerle más mal. No hay un ápice de misericordia ni de compasión. Ellos van a arruinar, a matar, a destruir,
a las casas de los creyentes, a las iglesias que funcionen, a los ministerios que caminan bajo la unción. Por eso dice la Biblia que tenemos que estar sujetos dentro de la protección de Dios. Y él fue atacando al mismísimo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de María. Y cuando él fue atacado, Jesús, ¿qué hizo? Quedarse dentro de la palabra de Dios. Y como hombre, porque él vino como hombre, él sabía que solo había un lugar de protección. Y él dijo: Satanás, déjame, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Y yo estoy adorando y sirviendo al único Dios verdadero. Estoy dentro de la palabra, en obediencia a mi Padre. Escrito está, Satanás. Yo estoy dentro de la escritura, estoy dentro del versículo, estoy dentro de la obediencia a la Biblia. Y si Jesús, el Hijo de Dios, solo pudo protegerse viviendo dentro de la palabra, ¿dónde quedará usted? Si usted deja de reunirse, está aportillando vallado. Si usted comienza a coquetear con las tinieblas, está aportillando vallado. Y hay un asesino fuera, inmisericordia, que te va a destruir, que va a destruir a tus hijos, que va a destruir a tu mujer, que va a destruir a tu esposo, que va a destruir mi iglesia si yo le doy lugar. Por mucho que hayamos avanzado, si esta iglesia da lugar, él viene para destruir. Pero no olviden que yo he comenzado el mensaje diciendo que Jesús ha destruido totalmente las tinieblas. Si nosotros permanecemos dentro de los confines de la palabra, en la obediencia de Dios, no hay demonio inmundo que nos puedan tocar. Es más, nosotros somos una amenaza para Él. Y le vamos a despojar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Él despojó a principados y a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él se enfrentó, y no se enfrentó como Dios. Como Dios se enfrentó antes de la caída y lo tiró, como Dios. ¿Qué iba a hacer Satanás contra Dios? Nada. Pero Él se enfrentó como hombre. De hombre a diablo, y de hombre a diablo lo venció, aleluya, y le pisó la cabeza. Tenemos un hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, que ya no es hombre, Él resucitó, pero un hijo de hombre que vivió 33 años y le pisó la cabeza. Y yo en Jesús le piso la cabeza. Yo en Jesús le puedo, tú en Jesús le puedes. Nosotros le podemos en Jesús, pero dentro de los confines de la palabra. Alguien que deja de reunirse comienza a portillar vallado. Alguien que deja de orar comienza a portillar vallado. Alguien que comienza a desobedecer la palabra, comienza a hacer cosas que a Dios no le agrada, está aportillando vallado. Y hay un asesino que está mirando y mirando y mirando a quién devorar. Vamos con otro versículo. Adelante, Stephanie. Primera de, es que hoy no me he sentado bien contigo, Stephanie. Vamos a ver. Búscame Josué 7:21. A ver. Dice así. Josué 7:21. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Te voy a contextualizar un poquito el texto, ¿vale? Los hijos de Israel hacían 40 años que habían salido de Egipto. Cruzaron el Jordán y entraron a conquistar la tierra prometida. Había una superpotencia de Canaán llamada Jericó. Y Josué se pegó un tiempecito orando y buscando a Dios, y Dios le dio la estrategia para conquistar Jericó. Y este pueblo, en obediencia a Dios, vino contra Jericó e hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y Dios le entregó la superpotencia a Jericó. Fueron las murallas de Jericó, dice la historia,
que las murallas de Jericó, 3 carros paralelos podían ir por encima de las murallas. Fíjense qué muralla era, que 3 carros podían andar por encima. Pues en obediencia a Dios, Dios destruyó esa muralla y Dios le dio Jericó, el primer gran reino, la primera superpotencia. Pero Dios le dio una orden: no quiero que os quedéis con nada de Jericó. Es abominación para mí, es anatema, es cosa maldita. Yo os daré botines de otra guerra, pero en esta guerra todo eso quemadlo, no quiero nada, no quiero que os quedéis con nada. Y hubo un hombre que codició algo y pecó contra Dios, robando ese manto babilónico y esos lingotes de plata y ese dinero. Y miró a la derecha, miró a la izquierda, miró al frente, miró detrás, no lo veía nadie, y lo ocultó y lo guardó en su tienda debajo de tierra. Nadie sabía nada. Y entonces apareció el segundo reino para conquistar, un reino llamado Ai. Y era una minuencia, era nada, era un reino insignificante. Y Josué se llenó, estaba hinchado de la victoria y cometió un error y no buscó a Dios para buscar estrategia, ni consultó a Dios. Y dijo: con menos de medio ejército vamos y los destruimos. Y le dieron una paliza al ejército de Dios, hermano. Y cuando Josué entonces rasgó sus vestidos y buscó a Dios, le dijo el Señor: mi protección ha sido apartada del pueblo de Israel, porque han aportillado vallado, porque hay pecado oculto. Y cuando hay pecado oculto en mi pueblo queda protegido y no podrá darle la cara y el frente a su enemigo, sino que le volverán la espalda a sus enemigos y caerán a filo de espada delante de su enemigo, porque el pecado oculto desprotege a mi pueblo. Josué entendió una de las artimañas de la guerra espiritual: el pecado oculto desprotege. La protección de Dios es desaportillar el vallado. Cuando alguien en su vida tiene pecado oculto, eso desprotege y eso da lugar a las tinieblas de afuera que de nuevo entren. ¿Y qué es el pecado oculto? El pecado oculto es aquel que se comete y se tapa, no se confiesa, no se arrepiente y no se aparta de ese pecado. Eso es pecado oculto, y eso desprotege la vida del creyente. Por eso es tan importante en una iglesia, hermano, amar profundamente al pecador, pero condenar profundamente el pecado. Por eso los pastores tenemos que condenar el pecado con toda nuestra fuerza. Nunca condenar al pecador, siempre amar al pecador, siempre buscar la misericordia, siempre buscar el arrepentimiento, siempre buscar la restauración. Pero no podemos admitir la práctica del pecado sin condenarla. El pecado es pecado y hay que condenarlo y hay que señalarlo para arrepentimiento, para perdón y para restauración. Y un cristiano que ha sido protegido de las tinieblas de afuera, que comete pecado y echa tierra sobre ese pecado y dice: nadie me vio, el pastor no me vio, mi esposa no me vio, mi hermana no me vio, mi hermano no me vio, el obrero no me vio, y tapa ese pecado, y pasa un día, y pasa una semana, y pasa un mes. Ese pecado oculto desprotege la vida de ese creyente, porque ha aportillado el vallado y hay demonios inmundos que se posicionan ahí. Y eso sucedió a nivel nacional y puede suceder a nivel eclesiástico y a nivel familiar y a nivel matrimonial y a nivel personal. Por eso la Biblia dice: hijitos míos, hermano. Estamos en Primera de Juan. Y en el griego, Casidoro de Reina dijo hijitos míos, pero en el griego es una expresión que es un disminutivo del diminutivo. Lo que pasa es que no tiene traducción en el castellano. Era la manera más delicada y más sensible que un griego llamaba a su bebito cuando acababa de nacer.
del griego tecnón, era una expresión de, ay, este es mi bebecito chiquitito, cariñito, algo de toda la ternura del griego hacia su bebé. Y eso es lo que aparece en Primera de Juan, y dice: hijitos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Hijitos, no pequéis. Pero hijitos, si pecáis, abogado tenemos, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda desprotección, de toda posición infernal, de todo espíritu inmundo y sucio que se posiciona en tu vida. Dios lo quita de ahí y te barre y limpia todo eso y te pone de nuevo bajo su protección después de una buena confesión y de un buen arrepentimiento. La confesión y el arrepentimiento no solo nos perdona, sino que hace que Dios descienda y nos limpia de toda esa infección de maldad que ha venido en nuestra vida. Por eso es muy importante, hermano. Primero, no pecar. Pero si pecamos rápidamente, no eches raíz el pecado en tu vida. No se acueste nunca en pecado, por Dios. Usted no sabe lo que sucede en el mundo espiritual. No se acueste nunca con rencores. No se acueste nunca habiendo practicado pecado y no rendir cuenta delante del Dios del cielo. Porque eso posiciona a los demonios. Salomón lo hizo y dijo: yo he cavado hoyo y he caído en él. Yo he aportillado vallado y he caído en él. Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él nunca te va a despreciar. Él nunca te va a dar la espalda. Él nunca te va a decir que no. Aunque haya caído una vez, aunque haya caído otra vez, si tú vienes arrepentido, confesando tu pecado, Él siempre te va a proteger. Él es tu Padre. Él nunca va a renegar de ti. Él nunca te va a dejar solo en las fauces del asesino que busca destruir tu vida. Pero es indispensable confesar el pecado y venir a Padre, lo he hecho esto, pero confiéselo con detalles. Créame que sé de lo que hablo. Póngase de rodillas y confiéselo con detalle delante de Dios. Padre, llevo un mes guardándole rencor a esta persona. No la traigo. Tú sabes que cuando yo la veo, hay algo en mí que se subleva. La odio, la he maldecido. He hablado mal de esa persona aquí y allí. Confiéselo con lujo de detalle. Y notarás una presencia de Dios, un fuego de Dios, una limpieza de Dios, una ternura de Dios que le desposiciona al diablo y lo posiciona a usted dentro de la luz, dentro de la protección de Dios. Hijitos, no pecar. Hermano, que yo he visto mucha gente destrozada, destruida por el poder del enemigo, porque Satanás te odia a muerte. Eres una amenaza, eres un traidor. Te fuiste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso desprotege. Otro versículo, hermano, adelante. Vamos a ver, ¿qué versículo te doy? Mire, Hechos 8, 18 al 23. Mire, la vida de un creyente, de un discípulo, cuando vio Simón era un brujo que se había convertido al Señor. Ahí estamos en el versículo 18, pero si usted lee el 17 y el 16, verá que Simón, el mago, creyó en Jesús y fue bautizado por Felipe. Y dice que Simón, que ya no era el mago sino el cristiano, andaba con Felipe diariamente, fue discipulado por Felipe. Era un cristiano discipulado, enseñado, aprendiendo de su padre espiritual. Pero miren lo que pasó. Dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto.
Y aquí está la palabra central de ahí. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y porque tu corazón no es recto delante de Dios, te digo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te quite de ti y sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un cristiano que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto delante de Dios. Hermano, guarda tu corazón con rectitud delante de Dios. No te vayas a dormir nunca con una actitud fea en tu corazón. No te vayas a dormir nunca con alguna cuenta pendiente. Tu corazón tiene que ser recto delante de Dios, porque los demonios que te tuvieron que dejar salir, hubo ahí un portillo y una serpiente, tenía en hiel de amargura y en prisión de maldad, y era cristiano. Léelo, versos 16, 17 y 15. Léelo en casa 3 versos antes. Era un creyente bautizado, discipulado, pero su corazón no era recto delante de Dios. Mantén tu corazón recto delante del Dios del cielo. Adelante, Stephanie, otro versículo, porque quiero hablar de un versículo más. Segunda de Samuel 11:1. O bueno, ese, venga. O Juan 13:27. Vamos a hablar un poquito de Judas. Miren, hay gente que dice, un demonio no puede entrar en un creyente. ¿Puede un demonio inmundo entrar en un área de un creyente? Sí. Mire, y después del bocado, Satanás, ¿en dónde? ¿Y quién era él? ¿Quién era él? ¿Quién era él? Judas. ¿Y Judas qué era? Cristiano y converso. Cristiano. ¿Ministerio o oveja? Ministerio. ¿Qué era, pastor? No. ¿Qué era, pastor? Era un apóstol. Un apóstol. Y había resucitado muerto y había sanado leproso. Pero él comenzó a cavar un hoyo, comenzó a robar de la ofrenda y comenzó a amar el dinero más que a su Señor y comenzó a mentir y comenzó a robar y a guardar, y aquello fue creciendo hasta que quiso vender a su Señor por dinero. Y cuando Jesús en la última cena le dio la última oportunidad de arrepentimiento, y él dijo, el que moja conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y cuando Jesús le acerca el pan, si Judas hubiese llorado y se hubiese arrepentido, pero Judas así come el pan y dice, lo voy a hacer. Cuando él se ratifica en su maldad, cuando él se ratifica en su traición, dice la Biblia que al comer el pan, eso es un pedazo de portillo que abrió, y Satanás entró en él. ¿Puede usted quedar poseído? No, pero no juegue con las tinieblas, porque le puede morder la serpiente y quedar envenenado de esa serpiente. Y por último, hermano, quiero hablarle en 2 de Samuel sobre el hijo de Salomón, el padre de Salomón, David. Y David fue un hombre protegido por Dios, un hombre intachable. ¿Y en qué cayó David? Que abrió portillo a los demonios. Dice la Biblia que David cayó en pasividad espiritual. Dice la Biblia que en el tiempo que los reyes salen a la tierra, a la guerra, él se quedó en palacio. Y cuando él se quedó en palacio, fuera de la voluntad de Dios, en pasividad espiritual. Mire, hermano, qué peligroso es la pasividad espiritual. Yo he sido tentado cientos de veces a dejar el ministerio, porque es agotador. Eso es, ¿verdad, Pepe? Eso es agotador, las presiones, la gente, el carácter, cada uno de un carácter, cada uno de una manera, y haz esto y se te cae, y haz lo otro y se te queja y no sé qué. Eso es agotador. Y yo digo, Señor, pero Dios me ha enseñado, yo dejé el ministerio,
voy en picado para abajo, porque entraría en pasividad espiritual. Ahora, la actividad espiritual en el sitio donde Dios te ha puesto, eso te da protección, eso se da seguridad, eso se desata la unción sobre ti y te protege a ti y a los tuyos. Peligrosísima la pasividad espiritual. La Biblia dice, hermano, que tengamos cuidado con los lazos del diablo. ¿Sabes lo que es un lazo, no? Es una trampa oculta, escondida, que el diablo prepara. Y este hombre, un gran hombre de Dios, cayó en el lazo del diablo, porque cuando él entró en pasividad espiritual, y Satanás llevaba 20 años en derredor de él para devorarlo, y no podía, porque David vivía íntegramente dentro de la palabra escrita de Dios. David respetaba la ley de Dios, David amaba la ley de Dios, y David vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Y Satanás un año, y otro año, y otro año, y se la tenía guardada. Ay, cómo te descuide. Y cuando él tenía alrededor de 47, 50 años, 20 años después de haber matado a Goliat, dice que él entró en pasividad espiritual. Era el tiempo de ir a la guerra y de pelear, y él se quedó en palacio. Y Satanás le preparó un lazo. Satanás se daba cuenta de que se pegaba todo el día en la cama, toda la tarde, en pasividad espiritual. Y al atardecer por ahí se levantaba un río y se iba al terrado de palacio para ver la ciudad de Jerusalén. Sin actividad espiritual, sin la unción de Dios, sin la cercanía de su Dios. Y el diablo le preparó un lazo. ¿Cuánto le dolió a este hombre, hermano? ¿Cuánta cosa fea le sucedió? Murió a la edad de 70 años. Y desde ese momento, luego Dios lo restauró, lo rescató, porque Dios es misericordioso. Y este hombre se volvió a Dios, pero nunca dejó de cosechar todo lo que había sembrado. Empezó a sembrar. Le robó la mujer a un hombre, le quitó la mujer a un hombre, y para tapar su pecado mató a ese hombre. Luego se arrepintió, sí, pero él tuvo que vivir en su carne como su hijo Amón violó a su hija en palacio, y él tuvo que vivir en su carne como Absalón, su hijo Absalón mató a su hijo Amón. Él sembró viento y confesó de pecado, hermano. ¿Cuánto le pesó haber abierto portillo y haber permitido que las tinieblas de afuera volvieran adentro? Hermano, hay muchas más palabras, pero ya llevamos una hora y me parece que vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias. Oh, gracias, Jesús. El que aportillare vallado le morderá la serpiente, y el que cavare hoyo caerá en él. No deis lugar al diablo. Oh Señor, estamos contentos de estar contigo, Señor, porque el diablo no nos puede tocar. Mire, esa es una promesa para ti. La Biblia dice que el diablo no nos puede tocar, porque aquel que venció al diablo por ti está contigo. Pero esa victoria, esa promesa va acompañada de una responsabilidad. Yo voy a permanecer en los confines de tu palabra. ¿Cómo le hizo daño Satanás a Adán y a Eva cuando se salieron de la palabra hablada de Dios? Dios le dijo: vive en esta palabra, disfruta de todos los árboles, disfruta del jardín del Edén, disfruta de los animales, disfruta del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Cuando ellos se salieron de esa palabra hablada de Dios, ahí sucumbió en las garras del asesino. Cuando Jesús viene 4000 años después, Él se defiende de Satanás diciendo: escrito está, yo estoy dentro de los confines de la palabra. Obedece la palabra de Dios, obedece a Dios y a su palabra, y habitarás seguro. Oh, gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias. Levante sus manos al cielo y haga un pacto con Dios y dígale: Señor, voy a obedecer
tu palabra, Señor. Comience a meditar en esta palabra, hermano. Son principios bíblicos. Sé que es una palabra, Dios me está dando palabras fuertes, pero son palabras de amor, son palabras para protegerte, son palabras para abrirte el mundo espiritual, porque Dios te ama, aleluya, y Él no quiere verte destrozado, Él no quiere verte devorado, Él quiere que tú habites seguro, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, en el nombre de Jesús.